fundador y pastor de Ministerio Zoe Internacional, cuya visión es alcanzar y equipar a líderes a través de la enseñanza y la predicación de la palabra de Dios. Su ministerio nació por amor a las personas. Y ahora con ustedes, Pastor Ariel Obregón. Marcos capítulo 9, versículo 50 dice: la palabra se lee honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo, y dice: buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Aleluya. Ahora quiero que me acompañen a Mateos capítulo 5, versículo 13. Mateo capítulo 5, versículo 13. Amén. Dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero la sal, si se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Padre, ten misericordia de nosotros. Gracias te damos, Padre, nuestro Dios, por este día. Yo te pido que tu Espíritu Santo esté en medio nuestro, Padre. Atamos y echamos fuera al enemigo, Padre Santo, al fuerte de esta ciudad, de este lugar, Padre Santo, y te decimos que solo tu Espíritu Santo queda a ti. Aquí te pedimos, Padre Santo, que tu Espíritu nos ayude, Padre, que seas tú por mí hablando, Padre. Quítame todo, bendito Dios, que sea lo humano, Padre Santo, lo carnal, y te pido que le des a mis hermanos un corazón perceptivo, que ellos puedan percibir y entender el mensaje que tú has puesto para tu pueblo, Padre Santo. De igual manera como los hermanos que nos sintonizan, Padre. Y como siempre, mi Dios bendito, lo recibo para mí primero. Amén y amén. Gloria. ¿Se puede sentar, amados hermanos? Dios me ha permitido titular en forma de pregunta. Dile a la persona que tienes a tu par: ¿tú eres la sal de la tierra? Pregunta. Aleluya. Amén. La sal en los tiempos de Cristo tenía un valor, un concepto muy fuerte, muy bueno. Era algo especial que se movía en ese momento, en ese tiempo. Hoy en día nosotros la usamos, la sal, para condimentar los alimentos. Una carne que no tenga sal no sabe sabor, no tiene sabor. Los frijoles y en fin. Entonces, lo que el Cristo hace es una invitación para que nos integremos con la gente, así como la sal se integra en los alimentos. Qué horrible es, amados hermanos, que Dios nos dio el pacto de sal, que somos sal. Nosotros, cuando vamos a hablar sin lastimar, sin golpear. No hay que usar la palabra de Dios como espada. Después voy a llegar al pacto de la sal. Bien, entonces la sal es muy valiosa, era muy valiosa, servía en aquel entonces como salario. En el Antiguo Testamento, en el antiguo tiempo, se solía pagar la sal por salario. Todo aquel que trabajaba recibía un salario de sal o un pago de sal. La etimología de esta palabra que hoy usamos tan a menudo se deriva del latín salurín, lo cual se traduce a pago por sal o pago de la sal. En aquella época se utilizaba la sal para conservar cosas especiales, como la carne, que hasta hoy en día se usa la sal para conservar la carne y los echa a perder. Si nosotros
nos remontamos unos 2 minutitos o 10 minutos antes de venir acá al servicio. Usamos sal para nuestro alimento. Y si nosotros exploramos fuera de California, la sal se usa en otros lugares, por ejemplo, donde hay nieve. Deshace el hielo, deshace la nieve. Una manera de servir la carne y deshacer el hielo. Y por otro lado, tanta sal afecta la lámina del coche. Que si nosotros, amados hermanos, somos muy salados, somos muy agresivos, destruimos el alma a los hermanos. Entonces tenemos que nosotros sabernos dejar usar en el punto. Como cuando usted le pone el punto especial a la carne, a los frijoles, etc. Punto número 3. El otro sentido es que la relación con la amistad tiene que ser fraterna, de fraternidad, sin esperar nada a cambio. Yo pasé un proceso para amar a aquella persona que no me conoce, para amar a aquella persona que no la he visto. A mí me ha costado amar incondicionalmente, aún cuando me van mal. Porque Dios nos da ese amor que tenemos que amar incondicionalmente. Entonces, actualmente, los beduinos, que eran los moradores en el desierto, se demuestran su aprecio a la amistad con una comida salada, que ese es el pacto de la sal de la que voy a hablar ahorita. Ahora, amados hermanos, para entrar en medio de la predicación, para comenzar en medio de la predicación, quiero que me acompañen a Levíticos. Levíticos capítulo 2, versículo 13. Qué lindo es, amados hermanos, amar incondicionalmente. Qué lindo es servir a nuestros hermanos, a los hijos de Dios, porque si nosotros le servimos a los hijos de Dios, le servimos a Dios vivo, al mismo Dios. Levítico capítulo 2, versículo 13 dice, mi esposa usa una palabra que me dice, tú eres such a butterfly, donde quiera que yo voy, entablo amistad. Y si una persona la miro triste, se sale riendo, porque el Señor me ha puesto en el espíritu de amar, reflejar lo que Dios ha hecho en mi vida. Aleluya. Levíticos capítulo 2, versículo 13 dice, y sazonarás con toda sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Por otro lado, amados hermanos, ahí mismo cerquita, Números capítulo 18, versículo 19 nos dice, Números capítulo 18, versículo 19, Números capítulo 18, versículo 19 nos dice, aleluya, todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieron a Jehová, las he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo por estatuto perpetuo. Pacto de la sal perpetua es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. Aleluya. Ahora me acompañan, por favor, amados hermanos, en Segunda de Crónicas capítulo 13, versículo 5, donde dice, ¿no sabéis vosotros que Jehová, Dios de Israel, dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos bajo el pacto
de la sal. Las palabras anteriores de Cristo en relación de la sal son la bienaventuranza. Todas las virtudes que señalan en la bienaventuranza están resumidas con la sal del mundo. Usted y yo. ¿Por qué Jesús, amados hermanos, le dijo a sus discípulos que ellos eran la sal de la tierra? Amados hermanos, yo los amo de corazón. Ustedes saben que Dios los ha puesto o le ha dado la potestad de ser sal del mundo. Jesús le hablaba a los suyos y le decía: vosotros sois la sal de la tierra. Aleluya. Esto quiere decir que al nacer de nuevo el ser humano ya tiene la capacidad, pero al nacer genuinamente tiene la capacidad o la cualidad de sazonar, de poner el ingrediente necesario en la porción exacta a las cosas de la vida. El discípulo, amados hermanos, no llega a ser, sino ya es sal de la tierra. ¿Cuántos, amados hermanos, de ustedes de aquí se creen de corazón, de verdad, que son discípulos y que son la sal de la tierra? Solo uno. Nosotros, amados hermanos, como hijos de Dios, como nuevos renacidos en el Señor, tomamos automáticamente esa autoridad de ser sal. Una vez que nosotros cambiamos genuinamente con el Señor, somos sus hijos. Y como sus hijos somos coherederos de las bendiciones, del pacto y la promesa que Dios ha hecho en nosotros. Pero muchas veces, amados hermanos, nosotros no podemos recibir promesas ni cascarnos al pacto porque no hemos renacido completamente. No hemos cambiado completamente. No hemos despojado de nosotros el viejo hombre. Estamos caminando o corriendo como en patineta. ¡Qué horrible, amados hermanos! Es fallarle a Dios, mentirle a Dios. Mire, si nosotros en lo natural como ser humano, si alguien te miente, si alguien te dice algo que no va contigo, un esposo, una esposa que lo falla a una mujer, o viceversa, se siente horrible. Imagínense nuestro Dios, que después de andar en tantas cosas, nosotros venimos y le decimos: Señor, dame un carro, dame una casa, dame un novio. Pero nosotros, amados hermanos, nos hemos desviado por lo que yo quiero, como el asadón. Dame. Y es momento, es tiempo, amados hermanos. El Señor ya viene pronto. El Señor nos está dando oportunidad que cambiemos, que le entreguemos a Dios todo nuestro corazón, pero de verdad. Quien le miente a Dios, santo Dios, quien le miente a Dios, le miente a su pareja. Quien le miente a Dios, no tiene corazón restaurado ni cambiado. Es horrible caer en las manos del Dios divino. Hermanos, cada vez que nosotros amamos a Dios, Dios nos bendice. Mire, nunca me voy a cansar. Mira lo que contó nuestra esposa ahora, mi esposa, que le dice que le pegó patada a la piedra. Aleluya, aleluya, Dios que vive, aleluya. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Dios, aleluya. El diablo es mentiroso, sintió que le pegó patada en su vesícula, pero ya está sanada. Lo declaramos en el nombre de su. Pero el enemigo ha venido a contaminar, a dañar
las mentes de los hermanos, las hogares, la familia, las iglesias. Y qué horrible es, amados hermanos, una iglesia muerta. Entonces, ya nosotros tenemos la capacidad o la cualidad de sazonar, de hablarle bonito a aquel que necesita de Dios. Y nosotros podemos, el ingrediente necesario, no para convencer, sino para hablarle de Dios. Y que lo que sienta uno lo pueda transmitir a través del Espíritu Santo a aquel que necesita y queda confundido, adolorido, preocupado. Pero que nosotros, amados hermanos, no hemos todavía percibido, entendido que cuál es la bendición de Dios para sus hijos. Nosotros le ponemos el toque especial. Las amas de casa, cuando cocinan sin necesidad de ver receta, le agarran un puño de sal y se lo echan en la comida y queda exacto. Así es Dios. Nos ha puesto la sal para ser perfecto para aquel que necesita. El discípulo no llegará a ser, nosotros ya somos la sal de la tierra, la sal del mundo, pero nosotros debemos de percibirla, recibirla, anhelarla, añorarla, buscarla en nuestro corazón, porque ya está depositada en ti, en nosotros. La palabra que se traduce aquí como sal viene del griego halas o halas, que por supuesto se traduce sal, el condimento, pero que tiene también un sentido figurado que se traduce como prudencia. Prudencia se entiende como cautela, moderación, equilibrio, balance. También significa sensatez, buen juicio. El diccionario Real Academia Española define prudencia como una virtud que consiste en distinguir lo que es bueno o malo para seguirlo o huir de ellos. Aquel que es mentiroso y no quiere cambiar es porque le gusta y no lo va a hacer. Pero Dios nos ha dado discernimiento de que nosotros tengamos la capacidad de alejarnos, no a la persona, pero de nosotros mismos, porque el peor pecado es cuando nosotros, sabiendo hacer lo bueno, hacemos lo malo. Sabiendo que no debemos pecar, lo hacemos. Qué horribles, amados hermanos, es murmurar, hablar de los demás. Juzgue usted. Entonces nosotros, amados hermanos, debemos de alejarnos de lo malo, alejarnos de ello. Dos de las cualidades de la sal que Jesús tenía en mente eran, mire qué lindo es Dios, su poder de conservar, y la segunda cualidad de dar sabor y el sazón. El Señor nos puso ejemplo que nosotros lo vivimos a diario. Lo tenemos en nuestras manos, en nuestra paladar. Pero hay veces, iglesia, despertemos. Nosotros no podemos vivir como los huesos secos. Tenemos que pedir al Espíritu Santo: Señor, cámbiame, quítame, ponme, y que aquellos huesos destruidos comiencen a hundirse, a untarse, para que podamos ser como Dios quiere que nosotros seamos.
Nosotros tenemos, amados hermanos, la capacidad. Mire, nosotros no amamos a nuestros seres queridos porque no amamos a Dios. Nosotros no podemos cambiar porque no hemos creído totalmente en el Señor. Nos da lo mismo mentir, hacer cosas. Hay una cosa que usan por ahí. No importa, abogado tenemos. Y yo me voy a una fiesta, me voy a Las Vegas, pongo esto y lo otro, me arrepiento y ya está. Sí tenemos abogado. Pero el Señor, mire, que su marido o su esposa o su hijo le falle una vez, queda aquí. ¿Cómo se siente Dios? Nos importa. El corazón que nosotros tenemos, ya que el otro día, como el otro día les dije, no sé, yo me encontré en San Pedro hace años una concha. Me dijo, cuando la llevé, me alegré porque pensé que tenía una perla. Y la llevé a un lugar y me dice el señor que, mira, esta tiene como más de 100 años. Ah, pues tiene algo adentro, le digo yo. No, me dice, tiene más de 70 capas. Así es el corazón del cristiano. Tenemos más de 70 capas dentro que ya no nos entra el amor de Dios. Pero si nos entra las cosas del mundo, que es porque le hemos cambiado totalmente. Jesús nos pide que conservemos y que guardemos las verdades del Evangelio y aplicar esas verdades en una medida exacta para darle el verdadero sentido y el mejor sabor de las cosas que nos pasan en nuestras vidas. Dios nos ha dado la habilidad y la capacidad de hacerlo. Así como usted le echa un puño de sal a su comida y le dice, me quedó perfecto. Yo me sorprendo cuando mi esposa me dice, a mí no me gusta probar la cosa. Me dice, ¿por qué? Me comí un pedazo de carne, con perdón tuyo, amor, y me dice, ¿le hace falta o quedó bien? Y cuando me dijo, le quedó bien, dije, ya sabe lo que está haciendo. Le quedó exacto. A mi punto, a mi gusto. Pero le eché un poquito más. Porque ella, igual que usted, amado hermano, igual que usted, amada hermana, igual que usted, amado hermano que me está viendo, tiene el punto exacto, el sazón exacto de la comida, pero también para hablarle a aquel que necesita de Dios, que se ha alejado. Porque no ha podido entrar al redil del Señor, ya sea que nosotros mismos nos hayamos alejado o hayamos provocado, destruyendo al hermano en algo que hayamos hecho. Porque nosotros, los hermanos, no debemos ser piedra de tropiezo. Miren, la gente busca, amados hermanos, profetas por todos lados. En que el profeta fulano va ahí, corren ahí. Y yo no estoy en contra de eso. Pero hoy en día, dice la Biblia, que la gente va por comezón de oído, para escuchar lo bonito. Yo aseguro, hermano, mire, cuando yo salgo de mi casa, yo, Señor, ayúdame en no pecar. Y fíjese que ahora está hablando con mi... No me acuerdo. Está hablando con mi esposa, fíjate que esto me di cuenta, esto lo que aquí para allá. Y entonces me dice, le digo, ella, fíjate que no voy a seguir hablando porque voy a predicar. Y me dice ella, no estás calumniando, sino estás diciendo algo que pasó. Es verdad, sí, ya pasó. Pero hasta eso me da miedo a mí, me preocupa venir. Porque, amados hermanos, yo los amo tan especial que quiero que lo que Dios me ha puesto, depositárselo a usted, reflejárselo a usted, que vaya limpio. Aleluya. Hoy en día, amados hermanos, hay personas, hermanos, pastores, apóstoles, profetas, que se paran en el púlpito como que si fueran a la playa. No tienen esa educación, no puedo decir esa educación, pero al comienzo se ponían el mejor traje y a medida que van agarrando rating, agarrando la confianza, ya lo van haciendo a lo así.
Sí, ya no van. Mira, cuando nosotros venimos a los caminos del Señor, amados hermanos, éramos puntuales. Y ahora venimos 10, 20, 30, 40 minutos, una hora más tarde. No quiero decir porque vinieron tarde, pero ya no nos importa. Yo le pido y le doy, mire, yo le pongo, no tengo mi cartera, pero mire, pongo mi cartera, que si ustedes no van o usan el tiempo venir a la iglesia para ir a su trabajo, yo le doy todo lo que tengo. A su trabajo no van, a su trabajo no le pueden decir no. Pero a Dios nosotros, los hermanos, le damos la espalda a Dios. Y qué horrible es ser hipócrita con Dios. Hermanos, yo me escapé de morir. Ustedes saben, mi esposa sabe, todo lo que verdaderamente oraron por mí. Estuve a punto al borde de la muerte, pero gracias al Señor, la misericordia de Él previno que la sangre se me fuera al cerebro. Y es porque el Señor, no soy perfecto, pero el Señor mira mi corazón. Mas mi corazón humano, Él lo restauró. Y cada vez que nosotros le servimos a Dios, amados hermanos, el Señor nos paga bien. Pero no hagamos servirle a Él, darle a Él para recibir a cambio. Hoy gente busca comezón de va donde le habla bonito. Pero el que no quiero ser grosero con esto, pero Dios nos ha dado discernimiento. Donde está el turbulento de la cosa, de lo que se mueve ahí, Dios no va a hablar. Porque yo estoy seguro que más de alguno va con problemas. Es más, hace años atrás, yo fui a un lugar para que me profeticen, dice. Fui. Y estaba en pecado porque estaba viviendo con mi esposa, no estábamos casados. No, me profetizaron. Yo salí contento. Pero si aquel que es verdaderamente un hijo de Dios te va a decir, aparta de tu esposa, cambia, búscame a mí, y después te guardas miles de bendiciones que están ahí paradas por tu mala conducta, por tu pecado, no las puedo soltar. Juzgue usted. En Apocalipsis el Señor le habla a su iglesia en Filadelfia, la cual constituye el propósito de que lo que Él espera encontrar en nosotros vuelva. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 3 versículo 8 para que me puedan entender a lo que acabo de decir. Yo conozco tus obras, dice el Señor. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Qué lindo, amados hermanos, esa bendición queda aquí. En sus corazones el Señor ha visto que nosotros tenemos fuerza y que estamos luchando, estamos buscando de Él, y hemos guardado aún con nuestras fallas. Aleluya. Pero Dios quiere esta mañana, amados hermanos, que nosotros reforcemos, que lo busquemos de corazón. Aleluya. Observemos las dos cosas que los cristianos de Filadelfia hicieron. Mira qué lindo. Ay, Dios, bendito Señor, siendo la presencia del Señor. Cuando uno es obediente con su Padre terrenal, le da todo, sin necesidad de cambio. ¿Qué más nuestro Dios? Aleluya. Dice, una de las es que Dios buscó, miró en ello, es, has guardado mi palabra. La segunda palabra, guardado aquí, significa has conservado, te has mantenido firme, has sido obediente, has obedecido a mi palabra.
Aleluya. Y qué lindo es, amados hermanos, es serle obediente a Dios. Has conservado lo verdadero del Evangelio sin disluir, sin quitar, para que no se pierda el sabor que ha mantenido lo que dice la palabra. Ha buscado a Dios. Amada iglesia, tú que me escuchas a través de las redes sociales, y tú que estás aquí, amada iglesia, tú has guardado lo que el Señor demanda que nosotros guardemos. Has conservado. Si uno se prepara una olla de sopa para 10 personas y le pone el sazón de 5 gramos de sal, no vas a ver nada. Saldría insípida, sin sabor, y muchos diríamos por ahí que bien se usa, esa sopa parece remedio. Pero si le agregas, mira, póngate atención, si le agregas 1 kilogramo de sal, tampoco sirve. Es lo que estaba hablando al comienzo. Nosotros debemos estar al punto que el Señor nos puso. No echarle mucho ni echarle poco. Como la pastora, solo agarra un poquito y se lo echa. Y cada quien necesita, y la persona sabe lo que necesitas de sal. No te podemos poner mucho, porque no queremos destruirte. Entonces, hay que usar la cantidad exacta que Dios nos ha dado, esa habilidad de hacerlo, esa capacidad de sal, para que tenga el buen sabor. Yo hice, mire, me voy a confesar y voy cerrando con esto. Antes de estar casado con mi esposa, o escuchen bien, antes de estar casado con mi esposa, le dije, la atendí y iba con agenda. La llevé a la cama, le di, amor, quítate esto, el otro, quise masaje, y le dije, te voy a cocinar una carne. Le llevé, corté sandía, le hice un cafecito, y la mujer estaba como una reina. Mire, llegó ella y le eché sal antes de que ella llegara. Y cuando estaba hablando con ella, se me olvidó y le eché más sal. Quiero que interpreten esto, amados hermanos, el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón. No debemos desviarnos, no debemos echarle mucha sal porque no sirve, y no debemos echarle poca sal porque tampoco sirve. Cuando la serví, le hice extraordinario. Le voy a mandar la foto porque la puse en la foto. La puse a ella como una reina, la puse en mi silla, que ahora me la da en la primera silla de la cabeza. Oh, no, perdón, yo me puse en la cabeza, perdón, ya me acordé. Porque ahí fue donde le digo, ¿sabes qué? Amor, tú hoy en adelante te vas a sentar aquí, en la cabeza de la mesa, y yo me voy a poner a tu derecha. Para los que no son maridos, quiero que lleves eso. Cuando le da el primer mordisco a la carne, miro que le hace así los ojos, y yo pensé que le iba a decir que está rico. Me dice, amor, te quedó rico, pero tiene demasiada sal. Vengo yo y la corto y le digo yo, es horrible. Calcule que se me quitó me salió, ¿cómo se llama? El pellejo de la boca, de tan salada que estaba. Me dice ella, porque era la mejor carne que habíamos compuesto. Escuchen el mensaje que ahora en la mañana acordándome del Señor, tú allá me habías hablado. El descuido, mucha y poca sal no sirve.
Hay veces nosotros, nuestro cuerpo, nuestro ser humano es valioso. Pongámoslo ejemplo como la carne. Me dice, ya tratemos de resolver el problema, lavemos la carne. La lavamos y mire, hermanos, la carne no se le quitó la sal. Cuando nosotros, amados hermanos, no cambiamos y estamos en pecado, ahí estamos. Hagan lo que hagan porque lo hagamos por encima. Y de eso no se agrada a Dios. Perdón, amor, pero realmente es realidad, es verdad. El Señor de allá atrás me había hablado. Y ahora mañana bañándome, gracias a Dios. Porque hoy lo voy a poner como ejemplo para mis hermanos. Que Dios es tan perfecto. Amén. Que Dios es tan exacto. Dios nos habla a tiempo y fuera de tiempo porque ama y quiere a sus hijos. La corrección no a nadie le gusta, nadie quiere. Pero yo le digo a Dios, y hermano, usted no me van a creer, Señor, corrígeme. Corrígeme, porque necesito ser como tú dices que nosotros debemos ser. Y esa es la gran bendición que nosotros tenemos, amados hermanos. El punto número 2 es: no has negado mi nombre, amados hermanos. Nosotros negamos el nombre del Señor con fallándole, mintiendo, viviendo el pecado. Mire, ignorar el pecado. Ay, me llamó la hermanizota, no le voy a comunicar. Estoy pecando. Y nosotros, los hermanos, nos pasa eso. No voy a contestar, dice, porque no conozco el número. Contesta, no tienes nada que ocultar. Ahí vengo porque no quiero que mi esposa o mi novia escuche esta conversación. ¿Por qué? Debemos de ser transparentes. Y eso da a entender que ni a Dios respetamos, porque Dios conoce nuestro teléfono, conoce nuestras intenciones, dice, conoce nuestras intenciones del corazón. Juzgue usted. Aunque hacerlo para agradar a Dios, tenemos que hacerlo mejor. Aunque hacerlo, buscar y representar el nombre, aunque hacerlo provoque persecución y ataques verbales o físicos, como ya lo vivimos hoy en día. Hermanos, he gastado dinero a morir a poner rótulos. La ciudad de Glendale me los quitó. Dios sabe que yo amo esta iglesia. Dios sabe que yo amo a su pueblo. Y el Señor, dame fuerza. Busca entre medio de todo ese papeleo, busca entre medio de las leyes, que me dé la oportunidad de poner una iglesia, de poner un sign ahí. Hay muchos signs, le digo aquí. Yo no vendo droga, yo no vendo marihuana, yo no vendo alcohol, no vendo nada. Sí, pero tienes la iglesia que no quiero sign, punto, me dice. Sentí, hermanos, que me arrancó el corazón cuando me dije. Y le dije, sí, me voy a someter a lo que tú digas, a la ley, porque no quiero cambiar las leyes. Y cuando salí, fue el viernes, fue un día duro. Por eso no vine a la iglesia, hermanos, le pido perdón a Dios y a ustedes. Un día duro, emocional, y un golpe espiritualmente que yo pasé. Llegué a mi casa muriendo, solo mi esposa sabe. Hay veces no reflejo lo que siento. Pero llegué y le digo, ya estoy viejo, me duele la cabeza, me duele el cuerpo y me voy a acostar. Sentí, Señor, dije yo, en medio de esta ciudad, donde cada persona que es loco quiera poner, soy doctor en marihuana para dolor del cuerpo, y tú le das la licencia, ponen rótulos, y a tu pueblo, a este siempre. Pero lo que le quiero decir, antes de llegar a mi casa, me dice el juez, quiero que te vayas, me dice, a él a la ventanilla,
y a ver si te dan la oportunidad. Salí de ahí. Gracias porque Sanita me dijo, te lo van a dar. Sentí que así me dijo, sí. Salí de ahí, gracias a la. Cuando salí de ahí a la ventanilla, hermano, mire que Dios, cierran a la 1, se van a comer y ya no cierran. Mediodía, ellos tienen la ventaja que trabajan mediodía. Cuando está cerrado, dice, por favor, le digo, acabo de salir de la corte, mira aquí tengo mi papel. Entran. Entonces ya la mujer comenzó esto y lo otro. Horrible, porque realmente no me dio la capacidad de ella, no me daba lugar de meterme para decirle, please, ayúdame. No se puede vivir en una zona residencial, y el otro, bueno, me negó. Pero después, déjame ver, dice, si hay algo para cortar, hermano. Me dice, te voy a dar permiso de la Pacific, y la puerta 5 pies a la calle principal, y de la esquina de lo que forma la iglesia te voy a dar 10 pies. Entonces vas a usarme, dice ella, y eso es que solo Dios lo hace. Te voy a dar, me dice, para que pongas un rótulo, una cosa ahí que abarque 2 calles, la Myrtle y la Pacific. Y Señor, démosle palma a nuestro Dios. Cuando nosotros le buscamos a Dios, cuando nosotros decimos, Padre, ayúdame, yo no puedo, tú defiéndeme, tú peleas por mí, aleluya. Él se encarga. Nosotros, amados hermanos, no debemos de defendernos. Él se encarga. Él nos da lo que nosotros necesitamos, aleluya. Aleluya. Entonces dice, Señor, qué lindo eres tú. Entonces, la sal en la Biblia tiene diversos símbolos y también en las escrituras. Por ejemplo, cuando se ofrecían los sacrificios en el Antiguo Testamento, se ofrecían un animal de lo mejor del ganado o las primicias de las cosechas que se deberían ofrecer al Señor. Enseguida el sacerdote, después de recibir todos, esparcía sobre el sacrificio la sal para conservar las cosas que llevaban. Las características, vamos hermanos, de la sal. La sal produce sed, si usted no sabía. ¿Qué es lo que usted siente cuando va a la playa después de estar un rato? Siente una sed que se queda. Cuando se mete al agua y sale la misma sal, lo quema, arde. Y después de eso nos da sed. La persona que entiende, escuchen bien, la persona que entiende que él no puede sino Cristo en él, con su vida hará ganas de estar con Dios, de estar con él, para escucharlo y para que otros tengan sed de esa agua viva que solo el Señor se la da. Vamos hermanos, cada vez que nosotros buscamos la presencia de Dios, eso se contagia a todo aquel que nos mira y dice, quiero sentir lo que aquel está sintiendo, aleluya. Y nosotros debemos de ser, es la sal del mundo, perfecta y excelente para todo aquel que está confundido, aturdido, que no tiene ganas inclusive de vivir, sino para el mundo y no para Dios. Podemos nosotros ayudarlo, animarlo. Cada verdadero discípulo nace del reino de Dios como misionero. ¿Cuántos saben eso? Levante su mano si usted está seguro. Cada verdadero discípulo, levántelo con ánimo, voy a dar $100 por favor, levante su mano. Cada verdadero discípulo nace del reino de Dios como misionero. Levante su mano.
¿Lo creen, amados hermanos? Cada uno de nosotros, amados hermanos. Pero nosotros, así como ahorita nadie levantó la mano, no nos creemos, no aceptamos, no hemos nacido totalmente, no tenemos sal, porque juzgue usted. ¿Cuál es nuestra tarea, amados hermanos? Santificar la sed de aquellos que necesitan. No hay hoy en día, amados hermanos. No hay. Y torciendo eso. No creemos en Dios. Pero sí queremos cantar, no alabar a Dios. Queremos hacer las cosas para agarrar famas. Por ahí yo escuché decir, dice, estamos viviendo una era, una persona que canta, porque no le puedo decir que es ambita, estamos viviendo una era moderna y tenemos que cambiar. La palabra de Dios nunca cambia. Alabar a Dios nunca debe cambiar. Es por eso que ahora puro reggaetón, puro de canciones de Paquita la del barrio y todas esas cosas así, porque es lo que quieren atraer a la gente de ese de merengue. He visto yo, amados hermanos, que ya no hay salmistas, hay cantantes. Miré un concierto en una iglesia grandísima, famosa, que los cantantes y junto con el pastor, que yo lo hice hace como 20 años atrás, lo levantaron y se lo llevaron hasta el fondo, y las luces. ¡Qué horrible! Yo me acuerdo que en mi juventud, hace 25 años, yo me fui a varios conciertos y me encantaba, me quitaba la camisa y me tiraba de arriba. Sí. Me encantaba que me llevaran. Hoy en día están haciendo eso, aleluya. Entonces, nosotros tenemos que buscar que aquella persona que necesita de Dios le dé sed de buscarlo. Mira, en la comida rápida, amados hermanos, denme 10 minutitos, la comida rápida, para que tengan cuidado, la comida rápida que hace multimillonarios de dólares diarios, le ponen bastante sal a la carne, a la comida. ¿Sabe usted para qué? Para que le dé sed y así pueda usted consumir las sodas. Aleluya. La sal realza el sabor de los alimentos. Y eso, amados hermanos, qué horrible es ir a comer a un lugar mexicano y de tomar la soda y a los 10 minutos usted está eructando y una gran sed que te da. Los burritos y la carne y todas esas cosas, porque ellos le echan a la carne sal. El Señor nos asigna una función vitalidosa especial, hacer que otros vean en nuestras vidas esperanza. Dios, mire, nosotros no podemos ser piedra de tropiezo, amados hermanos, porque estamos arruinando el evangelio, no estamos guardando lo que el Señor. Mire, yo he escuchado, amados hermanos, cristianos de 30, 40 años hablando mal de la otra persona. ¿Y qué testimonio estamos haciendo? Muchas veces nosotros despellejamos a las personas con las Biblias y la usamos de espada protectora. Yo sé más, yo puedo más. Pero ¿cómo vives en tu casa? ¿Cómo gobiernas tu casa? ¿Te sostiene lo que dice la palabra de Dios? Como hombre, como caballero que eres de casa.
O tú como mujer de ama de casa, esposa de tu marido, te sometes a lo que tu marido te dice. Juzgue usted. Colosenses capítulo 4 versículo 6 dice: sea vuestra, Colosenses capítulo 4 versículo 6 dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno de nosotros. ¿Qué hacemos con nuestras palabras? ¿Levantamos o humillamos a la gente? Debemos cultivar la costumbre de hablar bien de otros, amados hermanos. Todos los que están aquí no pasa esto, pero miren, nosotros, amados hermanos, debemos de hablar bien de nuestros hermanos. Y si está algo fallando, debemos de guiarlo, porque nosotros somos sabios. Nosotros debemos de ayudarle a aquel que necesita. Dios nos ha mandado, mire, nosotros, el Señor nos recibe y en el proceso nos ayuda a mantenernos firmes, a ser sal. Entonces, el mismo acto en los demás desarrolla mal en los que buscan de Dios. Pregunto, no levanten las manos. ¿Alguien habla bien de su hermano? No levanten la mano. Si no lo hacen, quiero que por favor hoy hable mal de su hermano. Aunque usted haya hablado que su hermano habla mal de él, no importa. Hable bien. Dile: yo te bendigo en el nombre de Jesús. Yo declaro que tiene bendición. Yo declaro que tus hijos, tus hijas y tu esposo, que no son cristianos, vuelven a hoy a buscar al Señor. Yo declaro en el nombre de Jesús de que si tú no tienes trabajo, tú encuentras un trabajo que te va a convenir conforme a la riqueza del Señor. Entonces, Dios nos da la sabiduría divina de no hablar mal de nuestra persona. Dios nos ha dado 2 oídos y una boca para escuchar. Escúchame, Dios nos ha dado 2 oídos y una boca para escuchar doble lo que tú dices. Pero nosotros no lo hacemos. No nos importa. No, fíjate que la fulana este y el otro me dijo que el otro. Yo horrible eso. En efecto, no hay nada más bello e insípido, inclusive mortífero, que los cristianos sin influencia, sin relieve, sin ánimo, sin palabras vacías de decir, son inútiles porque hablan mal de los hermanos. Hagas lo que hagas, si tú hablas mal y cubres el pecado, no sirve de nada. La sal, como dije al comienzo, se derrite el hielo, pero también mucha sal obstruye la carrocería, como dije temprano. Hermanos, una iglesia fría y sin sal nunca, escuchen bien, una iglesia fría y sin sal nunca traerán almas al Señor. Y horrible es una iglesia dividida, buscando lo propio. Es horrible servirle o servir en 2 lugares, porque tu corazón está dividido, tu amor está dividido, ni amas aquí ni amas allá. Todo aquel hombre que tiene 2 mujeres está en pecado, y encima de pecado no quiere la una ni la otra. Toda aquella persona que tiene 2 trabajos y los trabajos se casi asimilan el tiempo, con uno queda mal y con el otro queda bien. Y si es descorazonado, le hace, como decía en el mundo, le hacen un Mickey Mouse para pasar el día. Qué horrible es así. Perdón la palabra. Si nosotros fuéramos más bondadosos y
corteses se ganarían más de 100 personas al mes o en el tiempo, cuando a veces ganamos uno o no ganamos ni uno. Hoy, amados hermanos, yo insisto, no estoy enojado con ustedes, sino con el diablo. Hoy insisto, amados hermanos, que cada uno de nosotros, todo aquel que no venga, llámelo. Y terminando este servicio, pregúntele el teléfono, pregúntele su nombre y llámele todos los días. Levántese en la mañana y un versículo que a usted le gustó, lo alimentó, lo restauró, lo bendijo, mándeselo a su hermano, aleluya. Y debe demostrar que el Señor le ha puesto en su corazón mandarle ese versículo y que le ama y que la bendice y lo bendice, aleluya. Mire, la sal produce curación. Cuando alguien se ha cortado, le pone sal, le para inmediatamente la cortadura y no más sangre. Mire, amados hermanos, hoy en día se está usando el error de los fariseos. No supieron conocer al Señor y nosotros no hemos podido conocer al Señor bien. ¿Tú reconoces a Cristo? Te pregunto. No me contestes, pero llévalo a tu corazón. Si es sí, te bendigo, y si es no, hoy búscalo. Aleluya. Nosotros, amados hermanos, debemos de ser leal con el Señor. Como dijo la pastora, no esperemos que nos pase algo para nosotros buscar a Dios, para buscar arrepentimiento. Hoy, mientras podemos, hagamos el cambio. Aleluya. Recuerda el refrán que dice: errar es de humano. Reconócelo hoy, que es sobrehumano reconocer que andamos en pecado, que andamos mal, que no somos sal, que estamos divididos, no amamos, hablamos mal de nuestros hermanos, no nos preocupa, no nos importa nuestros hermanos. Aquí no le pido que sirvan a la iglesia porque no quiero que me mientan, pero nos servimos donde estamos recibiendo. Y qué horrible es mentir. Yo voy a hacer esto otro. Porque no mienten al hombre, le mienten a Dios. La sal produce curación. Segunda de Corintios capítulo 5 versículos del 18 al 20 dice: iglesia, despertemos, cambiemos la manera de vivir, cambiemos la manera de hacer las cosas, busquemos a Dios. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo del 20 del 18, vamos a leer mejor. Capítulo 5 versículo del 18 al 20. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 18 al 20 dice: y todo esto previene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Aleluya. Amados hermanos, esa es la reconciliación que nosotros debemos hacer. Aquí nuestra hermana Isolda hizo que nuestro hermano Julio se reconciliara con el Señor. Y esa es la tarea que nosotros debemos de hacer, amados hermanos. Buscar que aquel perdido que conoce de Dios se reconcilie con Él. Y aquel que no conoce de Dios, que haga, que viva y conozca que al Dios que tú sirves, que te ha dado todo lo que tú necesitas, que ha bendecido, seas ejemplo para Él y siga a Él y busque al Señor. Aleluya. Entonces, en nuestra visión, reconciliar y sanarnos. 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Aleluya. La iglesia, amados hermanos, miren esto: la iglesia es un hospital de pecadores, mentirosos, fornicarios, donde a través del Espíritu Santo, a través de la palabra, nos va cambiando, y Él pide que nosotros cambiemos genuinamente. Mire, en lo terrenal, si usted es mal driver, tiene
UDI y todas esas cosas, no le dan. Pero si cambia, le dan el privilegio de manejar otra vez. Así es Dios, aleluya. La iglesia es un hospital. Aquí van a venir, amados hermanos, esto no importa. Amemos. Amemos. La unidad es la diversidad. Mire, todos los árboles tienen muchas hojas y todas las hojas son lindas. Hablando del árbol, el Señor tiene muchos hijos, todos diferentes, pero Él los mira lindo e importante por un propósito. Dese un aplauso, cariño, porque ese es usted, amados hermanos. Aleluya. Ese es usted, aleluya. Dios nos mira lindo. Él sabe que nosotros podemos hacer cosas especiales para Él. Voy a ir cerrando con esto. Voy a hablar de un chanchito, decimos en Nicaragua, y una gallinita. Iban los dos caminando. Venían de mi casa y se encuentran aquí. En vez de Soy Ministerio Federal, en un restaurante. Bien. Entonces, al llegar a la esquina, dice en el rótulo: huevos con chorizo. Y la gallinita se pone a hablar de lo importante que es servir a la sociedad. Pero el chanchito, pero el cochinito, vuelve a ver el rótulo y le dice a la gallinita: si dura parte es para ti. Le dice el huevito, porque solo tú le vas a dar a la gallinita solo los huevos. Y yo le dice, le voy a dar todo. ¿Me entendieron? Ok. El rótulo dice huevo con chorizo o tocinos. La gallinita mira al cerdito. Dice, qué lindo es servir a Dios. Entonces le dice el cochinito. Sí, le dice, qué lindo es servir a Dios, pero tú solo le vas a dar los huevitos. Yo le voy a dar todo, porque para poder dar tocino tienes que morir. Moraleja, moramos al pecado. Moramos al pecado. Moramos al pecado. No busquemos que nos profeciten. No te mueran. Si andas caminando en pecado, pecado te van a profetizar. Pecado te van a profetizar. Así que somos embajadores, hombres de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliémonos con Dios. Hermano, todas las iglesias necesitan ayuda y oración de nosotros. Alguien dijo ahí cuando nosotros fuimos, sí está escrito, pero en esos pocos, muchos los llamados y pocos los escogidos, queremos ser nosotros. El Señor ya miró, si no te arrepientes, dice que ya la hacha está puesta, solo para cuando Él venga y pum, cortar aquel árbol que nos detuvo. Pero nosotros creemos en eso. Seamos como el cochinito. Muramos y démosle todo al Señor. Hermano, fíjese que es lindo servir a Dios, buscar a Dios. Hoy yo insisto, amados hermanos, que pidamos los teléfonos de las personas y le llamemos a aquel que no viene. A la hora que sea, dile, yo te voy a levantar, no me llames, pero solo sepa que Dios me ha puesto que te llame. Mándale un texto. Y toda aquella persona que no viene, dígale, te extraño, necesito que venga, porque todos somos el cuerpo de Cristo. Qué horrible es, amados hermanos, yo viví la experiencia
Mi esposa, de una manera figurada, se fue al cielo y yo me quedé aquí con mi hijo. Y de ese día en adelante, Señor, yo no me quiero quedar. No quiero que ninguno de mis hijos, mis hermanos, y los hermanos que nos siguen se queden. Que a través de la palabra tú los toques y cambies. Que a través del mensaje que tú pones en mi corazón, dar ese toque. No que sea yo, sino tú, Espíritu Santo. Hoy no levante su mano, pero cambie. Si necesitamos cambiar algo, reconciliémonos con el Señor. Pongan sobre sus pies, amados hermanos. Cerremos nuestros ojitos. Hay voluntad. En esto conocerán todos que sois mi discípulo, dice el Señor, si tuvieres amor unos por otros. Aunque vayas a la iglesia de corbata, aunque vayas a la iglesia tumbando y muriendo, cambiando las cosas, sigue el amor de Dios, y si no haber restaurado tu vida, de nada sirve. Aunque seas un vegetariano con buen cuerpo, si no tienes a Dios en tu corazón, de nada sirve. Somos pues lo que profesamos ser. Amemos al Señor, pidámosle perdón al Señor, busquemos al Señor, y entonces si nosotros buscamos y amamos al Señor, amaremos a los que el Señor ama, a nuestro hermano. El amar a los perdidos, al amar a aquellos confundidos, a buscar a aquel que no quiere nada de Dios, a decir tus testimonios y a nosotros ser piedra de tropiezo, y serás firme, serás útil para Dios. Y si tú haces sus cambios verdaderos, amas a Dios, buscas, cambias, y oras por aquel necesitado, aquel descarriado, entonces seremos salvos. Recordemos que no hemos sido llamados por Dios para ser instrumentos en sus manos. Presentemos nuestros cuerpos en sacrificio, vivo, santo, agradable a Dios, como aquel cochinito que iba caminando con la gallinita. No le demos solo una parte al Señor, démosela toda. Muramos al pecado, despojémonos de nosotros mismos, aleluya. Cambiemos nuestra manera de vivir. Por lo tanto, no nos hemos de conformar a este tiempo ni a este mundo, sino más bien afectar al mundo, cambiar al mundo con tu testimonio, con el efecto dominó que produce el Espíritu Santo cuando se ponen unidos buscando al Señor, aleluya. A través de ser como ese pacto de sal que ya siendo el discípulo del Señor está depositada en ti. No tenemos que buscarla, no tenemos que pedirla, no tenemos que hacer nada. Ya el Señor la puso en nosotros, aleluya. Esa sal, mientras permanezcamos en Él, cuando nosotros nos desviamos del Señor, nos apartamos de Él, esa sal queda paralizada. En que tuviéramos amor unos por los otros, y todo lo que hagas, si no es motivado por un amor genuino, por el amor que Dios ha puesto en ti, produce una entrega total. Hay una reacción total que no vale ni un centavo, no vale ni un penny. Cuando tú hablas y dices y no amas de verdad, seamos esa sal que Cristo quiere que seamos,
que no sea a medias. No perdamos el sabor y seamos echados fuera. Recuerda que nosotros somos la sal del mundo. No la tenemos que buscar, ya la tenemos en nosotros. Dice su palabra que si nosotros la sal nos sirve, seremos hollados por el hombre. Imaginémonos cómo seremos por Dios. Aleluya. Ministerio Zoe Internacional, en donde la Biblia cobra sentido. Créele a Dios y sueña en grande. Visítanos en nuestra página de internet www.zoeradio.org, en Facebook Zoe Ministries Internacional.